Durante semanas, preparé ese viaje como quien afina una pieza frágil de porcelana, con paciencia, ilusión y una fe ciega en que todo encajaría. Fue una de esas decisiones que se toman desde el corazón, no desde la lógica. Un impulso romántico, quizás algo desesperado. Pero necesario. Lucía y yo llevábamos años juntos, y últimamente sentía que caminábamos en círculos. Las conversaciones se habían vuelto rutinarias, las caricias se daban por hechas, y las miradas, esas sí que habían cambiado. Ya no tenían la misma luz. Pensé que lo que necesitábamos era una pausa del mundo. Un reinicio. Y nada gritaban reencuentro como un crucero de lujo por el Mediterráneo. Elegí el itinerario más romántico que pude encontrar, 7 días entre islas griegas, atardeceres sobre cubierta, cenas bajo las estrellas. El camarote tenía balcón privado y hasta una bañera con vistas al mar. Me esforcé en que todo fuese perfecto. Reservé tratamientos de spa, experiencias culinarias, excursiones para 2 en lugares soñados. Cada pequeño detalle tenía un solo propósito, que ella sonriera como antes. Guardé la sorpresa durante un mes, esperando el momento justo. Cuando por fin se lo conté, fingió emoción. Me abrazó con fuerza y repitió varias veces lo agradecida que estaba, que no me merecía, que le hacía sentir viva de nuevo. Me lo creí. Me obligué a creérmelo. Pero 3 días antes del viaje, algo cambió. Su actitud, que ya era un poco errática en los últimos tiempos, se volvió distante. Me dijo que en la oficina le habían caído encima un proyecto urgente, que no podía rechazarlo sin afectar su futuro profesional. Su tono era ensayado, como si esa excusa ya hubiese sido dicha en otro escenario, tal vez frente a un espejo o a alguien más comprensivo que yo. Intenté convencerla de que tomara unos días libres. Le recordé que necesitábamos ese tiempo juntos. Que esto era por nosotros. Su respuesta fue evasiva, sin emoción. Aseguró que entendía mi decepción, pero que no podía faltar a ese compromiso. Y eso fue todo. Ni una lágrima, ni un asomo de duda. Como si el viaje que tanto había soñado le resultara ahora un fastidio que necesitaba evitar. Ahí, en esa frialdad, algo dentro de mí se quebró. Años de convivencia no te preparan para sentirte un extraño en tu propia casa, pero esa fue exactamente la sensación que me envolvió. Me quedé mirándola mientras fingía estar ocupada con correos y carpetas. En ese momento supe, sin pruebas, sin razones concretas, que había algo más. No se trataba del trabajo. Nunca lo fue. Aún así, no confronté. Guardé mi sospecha como quien guarda un cuchillo afilado en la manga. Fui al viaje solo. No por orgullo, sino porque necesitaba estar lejos de la tensión, del silencio incómodo, de su mirada que ya no buscaba la mía. Subí al crucero con una mezcla de emociones. Me sentía traicionado, sí, pero también ridículo. Como un hombre que organiza su propio velorio sin saber que es él el muerto. Caminaba por los pasillos del barco observando parejas, risas compartidas, fotos en cubierta. Y me preguntaba en qué momento perdimos eso. La primera noche cené solo. Me senté junto a la ventana del restaurante principal, con una copa de vino en la mano y un nudo en el estómago. El mar parecía tan inmenso como la distancia entre Lucía y yo. Revisé las fotos que había traído, recuerdos de nosotros de hace años, cuando bastaba una tarde de lluvia para terminar abrazados en el sofá. Ahora, ni 7 días en el paraíso eran suficientes para que me acompañara. Intenté dormir, pero fue imposible. Me levanté varias veces durante la madrugada, salí al balcón, miré el horizonte y me pregunté qué estaba haciendo allí. A kilómetros de casa, en un camarote para 2 donde solo quedaban uno y la sombra de muchas preguntas. Y aún así, en medio de esa tristeza, una voz interior me susurraba que había hecho lo correcto viniendo. Que tarde o temprano, las respuestas llegarían. No sabía que no tardarían en hacerlo. Y que la verdad estaba a bordo del mismo barco. Por el momento, no era más que un pasajero más. Un hombre solo entre cientos de desconocidos, tratando de curar con paisajes lo que el corazón ya intuía, que la herida era más profunda de lo que me atrevía a aceptar. Lucía me había mentido. De eso ya no había dudas. Lo que aún no imaginaba, era cuán lejos estaba dispuesta a llegar para ocultar la verdad. El crucero, en teoría,
era un paraíso flotante. Y para muchos lo era. Gente feliz, familias enteras, parejas recién casadas que no se soltaban ni para respirar. Yo, sin embargo, era la anomalía. Un hombre solo en un barco pensado para dos. Caminaba por cubierta con los auriculares puestos, fingiendo escuchar música mientras mi cabeza era un campo minado de recuerdos. Lucía aparecía en todos los rincones de mi mente, su voz, sus risas antiguas, su forma de recostarse sobre mi pecho en noches tranquilas. Pensaba en cómo habíamos llegado hasta ese punto. ¿Fue culpa mía por dejar que la rutina nos alcanzara? ¿O fue ella la que, silenciosamente, decidió dejar de luchar? No tenía respuestas. Solo silencio. Pero el tercer día, la vida, o el destino, o lo que sea que juegue a estos juegos crueles, decidió que ya era hora de dejar de especular. Esa mañana el cielo estaba limpio, el mar como un espejo, y el aire olía a sal y bronceador. Me senté en una de las mesas de la terraza junto a la piscina, con un café recién hecho entre las manos. Quería disfrutar del paisaje, perderme unos minutos en la inmensidad azul para no pensar. Y por un momento, casi lo logré. Hasta que algo, una risa, una figura conocida, o tal vez pura intuición, me obligó a girar la cabeza. Y entonces, la vi. Lucía. Tumbada como una postal viviente en una de las tumbonas más próximas a la piscina, como si no tuviera un solo secreto en el mundo. Llevaba un bikini rojo que no le conocía, gafas de sol grandes, un pareo semiabierto y una sonrisa radiante. Una que hacía meses no me dedicaba a mí. Me quedé inmóvil. El café dejó de tener sabor. El murmullo del barco desapareció. Solo había ella, y él. Porque no estaba sola. A su lado, un hombre de unos 30 años, piel bronceada, cabello negro recogido en un moño informal y el cuerpo que solo se consigue con obsesión y proteína, le aplicaba protector solar en la espalda. Lo hacía con confianza, como si ese gesto fuera una rutina entre ellos. Ella reía. Tiraba la cabeza hacia atrás. Cerraba los ojos con una expresión de placer y confianza que me partió por dentro. Me sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Era como una escena de otra vida. Una a la que yo no pertenecía. Una en la que yo ya no existía. Tuve que tragar saliva para no perder el control. Me llevé la mano al bolsillo y saqué el móvil casi por reflejo. No fue un impulso vengativo. Fue puro instinto de supervivencia. Empecé a tomar fotos, con calma. 1, 2, 5, 10. No sabía qué haría con ellas aún, pero necesitaba registrar aquello. Necesitaba confirmar que no estaba loco, que mis sospechas no eran fantasías de un marido paranoico. Una parte de mí quería acercarse, hacer un escándalo, arrancarle las gafas de sol y gritarle que la había descubierto. Pero no lo hice. Me mantuve en silencio. Me levanté de la mesa y caminé, sin prisa, en dirección a ellos. Ella me vio justo cuando pasé por su lado. Durante una fracción de segundo, sus ojos me buscaron por encima de las gafas, y entonces el mundo se le vino abajo. Se quedó petrificada. Sus labios dejaron de moverse. La sonrisa murió. Su cuerpo se tensó como si acabara de ver a un fantasma. Yo, en cambio, sonreí. Pero no fue una sonrisa feliz. Fue una sonrisa consciente, deliberada. Una que decía, te vi, Lucía. Una que decía, todo se acabó. Seguí caminando sin detenerme. No dije una palabra. No hice un gesto. La dejé allí, congelada en su mentira, junto a su amante de abdominales esculpidos. El resto del día fue una especie de limbo. Volví a mi camarote, cerré la puerta y me recosté en la cama, mirando al techo. Sentía una mezcla de rabia contenida y una paz inesperada. Ya no había dudas. Ya no había que suponer nada. La verdad estaba ahí, frente a mí, nítida, tangible, devastadora. La máscara había caído. Y lo más irónico de todo era que, mientras yo la creía trabajando en algún despacho de su empresa, ella estaba a tan solo unas cubiertas de distancia, besando otro cuerpo bajo el mismo sol que había prometido compartir conmigo. Esa noche no dormí. Revisé cada una de las fotos que había tomado, una por una. No con morbo,
sino con la necesidad de convencerme de que aquello había pasado de verdad. Me dolía cada imagen como si fuera un corte. Pero también me daba fuerza. Era la prueba que necesitaba. La última pieza. Mientras el barco seguía su curso por las aguas tranquilas del Mediterráneo, yo me encontraba en una tormenta. Pero no de esas que arrastran, sino de las que purifican. Había algo liberador en saberlo todo. En ver su mentira tan descarada, tan descaradamente feliz, que ya no había lugar para la duda. No fui a confrontarla. No esa noche. Ni al día siguiente. Preferí observar. Saber si volvería a mentirme en la cara. Si intentaría fingir sorpresa más adelante. Pero se escondió. No volvió a aparecer en las zonas comunes. Seguramente no sabía qué hacer con su culpa. O tal vez aún no imaginaba lo que se venía. Porque lo que ella no sabía, es que desde ese momento, yo ya había empezado a reconstruirme. Ya no era el hombre abandonado. Ya no era el esposo que esperaba respuestas. Era un hombre con una verdad en el bolsillo, una foto en el alma y un plan en marcha. Ella creyó que su mentira quedaría en tierra firme. Pero se equivocó. La verdad la encontró en alta mar, bajo el mismo sol que nos prometimos una vida entera. Y esa verdad, era mía. Hay momentos en los que uno se rompe, y hay otros en los que uno se despierta. Lo que ocurrió en ese crucero no me rompió. Me transformó. Después de verla con sus propias manos en la espalda de otro, algo en mí se apagó, pero algo mucho más fuerte se encendió. No era furia descontrolada. Era claridad. Por primera vez en mucho tiempo, veía las cosas tal como eran. Sin excusas, sin justificaciones. Y tenía que actuar. Pero no como lo hacen los hombres que gritan, rompen o suplican. Sino como lo hacen los hombres que han entendido que la verdadera victoria no está en el escándalo, sino en el control. Subí al camarote con una decisión helada corriéndome por las venas. El wifi del barco no era el más rápido, pero bastaba para lo que necesitaba, destruir una mentira, paso a paso, sin levantar la voz. Abrí el portátil, busqué los documentos necesarios, y contacté a mi abogado. Le conté todo. Las fotos, el viaje, la mentira. Le envié las imágenes con la precisión de quien entrega pruebas en una investigación. No necesitaba más. Todo estaba ahí, su cuerpo al lado de otro, su risa entregada a alguien más. La infidelidad no era una sospecha. Era un hecho. Y yo tenía las pruebas en HD. Mi abogado, que ya conocía a Lucía desde antes, no necesitó más que unas horas para iniciar los trámites. En menos de 3 días, la solicitud de divorcio ya estaba redactada, firmada electrónicamente y en camino a los tribunales. El proceso había comenzado. Desde la cubierta de un crucero, con el mar de fondo y una copa de vino que ya no celebraba nada, comencé a desmontar el mundo que ella creía tener bajo control. No me detuve allí. Mientras ella seguía riendo en cubierta como si no hubiera nada que esconder, yo me encargaba de cerrar cada compuerta que ella pensaba mantener abierta. Accedí a nuestras cuentas. Cambié las contraseñas. Congelé los fondos conjuntos. Bloqueé sus tarjetas de crédito. La lista de autorizaciones se redujo a un solo nombre, el mío. Cada clic era una declaración de independencia. Cada formulario, un ladrillo nuevo en la muralla que me estaba construyendo para que nunca más pudiera tocarme. También contacté a un cerrajero de confianza. Le pedí que cambiara las cerraduras de la casa el mismo día que el barco regresara. Le di instrucciones precisas. Nada de explicaciones. Solo resultados. Quería que ella entendiera, sin necesidad de una sola palabra, que su tiempo había terminado. Que ya no tenía llaves de mi mundo. Durante el resto del crucero, ella no volvió a cruzarse conmigo. O quizás simplemente evitó los lugares comunes, temiendo otra mirada, otra prueba. Tal vez pensaba que aún no la había descubierto. O quizás sabía que la había visto y apostaba por que yo me lo tragara en silencio, como tantas otras cosas. No importaba. Ya no jugábamos en el mismo tablero. El día del regreso llegó con un cielo gris y una brisa tensa. Me bajé del barco con la cabeza en alto.
Ella lo hizo unos minutos después, acompañada por el mismo tipo con el que compartió tumbona y risas. No llevaban las manos entrelazadas, pero su cercanía lo gritaba todo. Ni siquiera me miró. Quizás pensó que aún podía controlar la narrativa, que me tenía atrapado en su red de mentiras dulces. ¡Qué ironía! La telaraña se había roto, y ahora el cazador era yo. Volví a casa antes que ella. Me adelanté intencionalmente. Quería que la escena quedara perfecta. Saqué sus maletas del armario. Las mismas que había usado en nuestros viajes, las que alguna vez llenó de ropa mientras me preguntaba si empacaba ese vestido que me gustaba tanto. Las llené yo esta vez. No con violencia, sino con la precisión de un hombre que ha rehecho su vida en silencio. Puse cada prenda, cada zapato, cada objeto que le pertenecía en su lugar, como cerrando un capítulo cuidadosamente. Las dejé en la puerta. Una al lado de la otra. Justo enfrente del nuevo candado que ya brillaba en la cerradura. Una señal clara, inequívoca. No más entradas. No más permisos. No más acceso. Me fui antes de que llegara. No por miedo, sino porque no tenía nada más que decir. Había hablado a través de mis acciones. Que enfrentara sola el final. Que se viera obligada a buscar explicaciones entre sus propias decisiones. Las cámaras de seguridad grabaron todo. Su llegada, su sorpresa, su intento fallido de abrir la puerta. Las maletas esperando, como centinelas de una traición que ya no tenía espacio en esa casa. Ella ya no tenía llaves. Ni del hogar, ni de mi vida. Y lo mejor de todo es que, mientras ella creía que aún tenía el control, yo ya había tomado el timón. Había transformado la traición en estrategia. La herida en fuerza. El dolor en acción. El crucero no me dio las vacaciones que esperaba, pero me regaló algo más importante. Una verdad que necesitaba ver, y el impulso para cambiarlo todo. Lucía había jugado con fuego. Pero fui yo quien aprendió a dominarlo. Lo que vino después fue lo más parecido a una obra teatral mal ensayada. Un intento desesperado de Lucía por salvar lo que quedaba de su mentira, pero sin el más mínimo respeto por el público. El escenario era un juzgado, el telón de fondo nuestras vidas rotas, y los espectadores una mezcla de abogados, funcionarios y, lo más incómodo, conocidos. Algunos rostros familiares del vecindario se presentaron, atraídos por el morbo o el simple deseo de ver cómo terminaba aquella historia. Lucía entró al juzgado el primer día del juicio con la misma postura erguida que había visto tantas veces en cenas y reuniones, como si la vergüenza no tuviera sitio en su cuerpo. Impecable, como siempre. Traje beige claro, maquillaje sutil, mirada controlada. Llevaba encima el disfraz que mejor conocía, el de la esposa ejemplar, víctima de un marido ausente. Pero yo la había visto sin máscara. Y el juez también lo haría. Desde el principio intentó tejer una narrativa de justificación. Habló de desgaste emocional, de cómo la soledad la había empujado a buscar consuelo. Afirmó que el crucero era una escapada con amigas, una coincidencia que aquel compañero de trabajo estuviera a bordo. Incluso deslizó la idea de que todo había sido un malentendido, que yo había interpretado las cosas con una lente exagerada. Como si el hombre que le untaba protector solar en la espalda fuese parte de una broma inocente. Su abogado, un tipo joven con cara de eterno estudiante de derecho, trató de pintar la historia como una incomunicación de pareja. Lo vendió como un error compartido. Intentó mostrarla frágil, víctima de las circunstancias, una mujer que solo buscaba sentirse viva nuevamente. Pero no contaban con el peso del guión original. Las fotos hablaron primero. Claras, sin lugar a dobles lecturas. Ella en bikini, riendo, con el mismo hombre en diferentes momentos del crucero. Escenas cotidianas, pero contundentes. Las fechas, por supuesto, coincidían con los días que se suponía que debía estar encerrada en la oficina. Luego vinieron los movimientos bancarios. Pagos realizados desde su tarjeta en tiendas del crucero, cócteles cargados a su camarote, gastos en el spa que no podían justificarse con una reunión laboral. Su firma en los recibos. Todo estaba documentado, meticulosamente armado por mi abogado, que había sabido jugar cada carta con precisión quirúrgica. Mientras los documentos se desplegaban sobre la mesa del juez, su rostro fue perdiendo color.
Ya no hablaba con tanta firmeza. Empezó a tartamudear, a mirar a su abogado con desesperación, a evitar el contacto visual conmigo. La seguridad inicial se le desmoronaba entre las manos, como arena húmeda. Y entonces vino la escena más predecible, las lágrimas. Llanto en plena sala. Temblor en la voz. Gestos teatrales. Se pintó como víctima de un matrimonio opresivo, de un esposo ausente que la había descuidado, de una vida con demasiadas responsabilidades y muy poca felicidad. Dijo que había cometido errores, pero que había sido por necesidad emocional. Que solo quería sentirse querida otra vez. Que todo esto había sido una reacción humana a una situación asfixiante. Pero el juez no era ingenuo. No era la primera vez que escuchaba ese discurso. Su mirada se mantuvo firme, sin compasión improvisada. Tal vez ya había visto muchas Lucías antes. Mujeres que lloraban solo cuando las atrapaban, no cuando hacían daño. Yo, por mi parte, no reaccioné. Mantuve la calma. No me alteré. No necesité levantar la voz ni mirar con desprecio. Solo observé cómo su farsa se deshacía sola. No tenía que defenderme. La verdad lo estaba haciendo por mí. El juez hizo preguntas puntuales. Señaló contradicciones, pidió explicaciones que ella no pudo dar. Cuando mencionó que, a pesar de su supuesta angustia emocional, había podido planear un viaje paralelo al nuestro, se hizo un silencio incómodo en la sala. El golpe no fue físico, pero se sintió como un puñetazo en el aire. Hubo momentos en los que ella intentó volcar la culpa sobre mí. Dijo que me alejé, que ya no era el mismo, que la guerra me había cambiado. Sí, yo había cambiado. Todos cambiamos con el tiempo. Pero lo que ella había hecho no era resultado de mi ausencia. Era resultado de sus decisiones. Y eso fue lo que la justicia terminó entendiendo. Lo más irónico es que hasta ese momento, Lucía parecía convencida de que aún podía manipular la historia. Como si el drama bastara para borrar los hechos. Pero cada prueba, cada testimonio, cada línea del expediente le recordaba que ya no tenía el control. Que la narrativa ya no le pertenecía. Durante un receso, la vi sentada en el pasillo, sola, la espalda encorvada, como si el peso de su propio teatro se le hubiera venido encima. A su alrededor, el murmullo de la gente era suave pero constante. Nadie la consolaba. Nadie le creía. El juicio continuó algunos días más. Se presentaron testigos, documentos adicionales, incluso extractos de correos que confirmaban su intención de ocultarme el viaje. Pero lo esencial ya estaba dicho. Y lo esencial pesaba. Cuando la fase final del proceso se acercaba, su abogado ya no sostenía el mismo entusiasmo. Empezó a recomendar acuerdos, a negociar, a buscar salidas menos vergonzosas. Pero yo no tenía prisa. Había esperado mucho para este momento. Merecía cerrarlo como correspondía, con la verdad desmantelando la mentira en cada rincón del papel. Lucía había mentido muchas veces. A mí, a sí misma, al juez, al mundo. Pero se le olvidó que, esta vez, su palabra no bastaba. Esta vez, no era suficiente con parecer víctima. Esta vez, el guión ya estaba escrito. Y lo había escrito yo, con pruebas en mano y la serenidad de quien no necesita inventar nada. Ella actuó. Yo viví. Y al final, el teatro de los inocentes se le cayó encima como un telón podrido. La última vez que crucé las puertas del juzgado, lo hice en silencio, con los papeles firmados bajo el brazo y la conciencia más ligera que en muchos años. Afuera, el sol golpeaba con la calma de una primavera madura, como si incluso el clima quisiera cerrar aquel capítulo conmigo. Tenía la casa a mi nombre. Las cuentas, ya solo bajo mi control. Y algo más importante que cualquier bien material, tenía mi libertad. Una que no sabía cuánto había perdido hasta que la recuperé. Porque a veces uno cree que está en una relación, y no se da cuenta de que lleva años viviendo como rehén emocional. Lucía quedó con su amante, ese premio de consolación que parecía más una carga que un futuro, un apellido que ya no le abría ninguna puerta, y una reputación hecha trizas. La misma gente que antes la admiraba, que aplaudía su imagen de mujer fuerte y sofisticada, ahora la miraba de reojo, sabiendo que tras la fachada había una historia de traición tan ordinaria como dolorosa. La sentencia fue más que favorable.
El juez no se dejó engañar, y la justicia, por una vez, cayó del lado correcto. Mi abogado me confesó que no era común ver un fallo así. Que la mayoría de los casos no terminaban tan bien para el marido. Pero también admitió algo más: rara vez un hombre traicionado mantiene la cabeza fría, los pasos calculados y el corazón firme. Rara vez alguien se traga el orgullo para escupir la verdad en el momento justo. Y ese fue mi mayor triunfo. Haber sabido cuándo hablar. Cuándo callar. Cuándo actuar. No hubo escándalo. No hubo gritos. No hubo escenas en la calle ni lágrimas de dramatismo barato. Solo verdad. Pura, documentada, implacable. Ella apostó a que yo explotaría. A que el dolor me haría débil. Pero se equivocó. Usé ese mismo dolor como combustible. Cada noche en vela, cada duda en la mirada, cada silencio sospechoso, lo convertí en fuerza para construir mi salida. Recuerdo el día que volví a casa, esta vez solo, pero no derrotado. Era mía, completamente. El silencio ya no pesaba, ahora sonaba a paz. Saqué los objetos que ella había dejado atrás, algunas fotos, perfumes, cartas antiguas. Las guardé en una caja. No por rencor, sino porque ya no pertenecían a mi presente. Eran fósiles de una historia que ya no tenía sentido. El proceso de reconstrucción fue lento, pero sincero. Pinté paredes. Cambié muebles. Tiré las sábanas que compartimos. Rediseñé mi espacio como quien reescribe una historia que antes le dictaron. Y en cada rincón renovado, sentía que recuperaba una parte de mí. Los primeros días sin ella fueron extraños, no lo niego. A veces el cuerpo se acostumbra tanto al conflicto que la calma asusta. Pero pronto entendí que esa calma era lo más cercano a la felicidad que había tenido en años. Empecé a hacer cosas que había dejado de hacer: cocinar para mí, leer por placer, dormir profundamente. Redescubrí al hombre que era antes de que el desgaste lo convirtiera en espectador de su propia vida. Lucía intentó contactarme un par de veces. Mensajes ambiguos, excusas recicladas, silencios disfrazados de nostalgia. Nunca respondí. No por orgullo, sino porque ya no tenía nada que decirle. Había dicho todo con hechos. Y lo que no dije, se lo dijo el nuevo candado. Las cuentas congeladas y la sentencia final que ella firmó con lágrimas contenidas. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber ido a ese crucero. Si hubiera preferido no enterarme. No haber visto. No haber sabido. Y siempre pienso lo mismo. Aquel viaje no fue una traición. Fue una revelación. El crucero, con todo su lujo y su sol radiante, no me quitó nada. Me devolvió todo. Me mostró lo que había frente a mis ojos y me dio las herramientas para actuar. Fue ahí, entre islas griegas y copas de vino que no sabían a nada, donde dejé de ser víctima y empecé a ser libre. Porque a veces la verdad no grita. Solo espera el momento justo para mostrarse. Y cuando lo hace, lo cambia todo. Ahora, cuando pienso en ese viaje, no siento rabia. Siento alivio. Porque en medio de la mentira, encontré una salida. Porque dejé de vivir a la sombra de una mujer que jamás me eligió realmente. Porque entendí que el amor, cuando es verdadero, no se esconde en cruceros clandestinos ni se justifica con estrés laboral. Y porque gané algo que no está en ninguna sentencia: paz. Paz con lo que di. Con lo que soporté. Con lo que permití. Y, sobre todo, con lo que decidí dejar atrás. Hoy camino más ligero. Respiro más profundo. Y duermo sin preguntarme qué está ocultando la persona que tengo al lado. Ese fue el verdadero viaje. No el que tenía itinerario y actividades programadas. Sino el que empezó con una mentira, y terminó con mi renacimiento. A veces, para ganar, no hace falta pelear. Basta con ver claro, moverse en silencio, y saber cuándo pasar por delante, sin decir una palabra. Porque hay victorias que no hacen ruido. Pero que lo cambian todo.